hay fuego en el altar, Pasen acá estoy sudando. Muy bien, hermanos, pues es tiempo de estudiar y esta semana hemos estado leyendo y estudiando la parashá que lleva por nombre hebreo Mishpatim. Mishpatim, que significa decretos, juicios, leyes también. Puede ser traducido de diferentes maneras. La parashá pues contiene un conjunto de leyes bastante amplio, donde el Eterno, después de haber dado las palabras de la Torá, los Aseret Hadibrot, como conocemos, los 10 mandamientos, y después de que el pueblo de Israel se negó a seguir escuchando la voz del Eterno, porque pues les dio miedo la voz del Eterno tan fuerte, todo el escenario terrible, impresionante que había en la montaña de Sinaí provocó temor en el pueblo de Israel. Y esto fue plan del Eterno. La misma Torá dice que el Eterno hizo esto precisamente para causar temor en su pueblo. Entonces ellos pidieron a Moisés: habla tú con él y después tú nos dices cuál es el resto de los mandamientos, el resto de la Torá. Y así ocurrió, y Moisés subió a hablar con el Eterno. Nuestra parashá Mishpatim termina por ahí en el capítulo 24, hablándonos precisamente de que Moisés subió. Y hay algo muy interesante, porque todo parece indicar que la montaña Sinaí pues como que tenía varios niveles, ¿no? Solamente Moisés subió hasta la cumbre de la montaña, pero por ahí en algún punto estuvo Moisés reunido con, dice la Torá, se hizo acompañar de Aarón. ¿Quién más lo acompañó? Los hijos de Aarón. ¿Sí? Los hijos de Aarón. ¿Quién más iba con Moisés? Yehoshua, ¿sí? Josué. Se hace mención de Ur, como que también iba Ur. Y 70 ancianos. Y como que todos ellos estuvieron en un nivel de la montaña, no hasta arriba, pero en cierto nivel de la montaña. Y ocurrió algo maravilloso ahí, que dice la Torá, que todos estos que estuvieron ahí reunidos y que comieron y todo, vieron al Eterno. La Torá dice: vieron a Elohim. Moisés y toda esta compañía vieron a Elohim, pero no estaban en la cumbre de la montaña. Después la Torá dice que Moisés subió solito ya a la cumbre de la montaña, porque el Eterno así se lo indicó: sube tú, porque ya había sido la decisión del pueblo, habla tú con él. Entonces el Eterno le dice a Moisés: sube tú, los demás que permanezcan ahí. Entonces esto a mí me llama mucho la atención, porque en ese momento podemos ver la montaña del Sinaí prácticamente dividida en 3 partes. La parte de abajo de la montaña, donde estaba todo el pueblo de Israel. Después, en algún punto, no sé si a media montaña, no sé dónde, pero en otro punto de la montaña, en donde se quedan los 70 ancianos, donde se queda Yehoshua, los sacerdotes, se quedan ahí. Y la cumbre de la montaña, a donde Moisés subió solo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues
yo puedo ver aquí la representación del Mizcán, ¿sí? La representación del templo, que recordemos se divide precisamente en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios habitaba o tenían acceso todo el pueblo de Israel. Después, en el lugar santo solamente tenían acceso los sacerdotes y levitas. Y el lugar santísimo, pues solamente el sumo sacerdote. Entonces, en ese momento, ahí en la montaña del Sinaí, se está prefigurando el Mizcán, el templo. Y esto es así porque finalmente la presencia del Eterno estaba ahí, en la montaña del Sinaí. Es llamado el monte de Dios. Entonces, en ese momento la montaña, el Eterno la divide en tres partes, prefigurando el Mizcán, y solamente en ese momento Moisés, representando al sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, solamente él sube hasta la cumbre de la montaña para encontrarse con el Eterno y recibir las palabras de la Torah. Es interesante también que el Eterno da testimonio aquí de que las tablas, estas que son las primeras tablas, el Eterno las escribió, él mismo las escribió. Se las va a entregar a Moisés ya escritas por él mismo, porque después vamos a ver lo que ocurre con las segundas tablas. Pero en este caso son las tablas dadas por el Eterno, escritas por él mismo, lo que Moisés va a recibir. Sin embargo, Moisés habría de permanecer arriba 40 días. 40 días en la cumbre de la montaña. Y recordamos, hermanos, que el número 40 representa algo muy importante en las Escrituras. ¿Quién se acuerda? Número 40 es el número de juicio. Número 40 es asociado con juicio, por lo regular. Siempre que está número 40 es porque viene un juicio. Moisés permaneció 40 días en la cumbre de la montaña, y esto ya estaba anunciando un juicio que vendría. Y no sé cuántos vieron el video que les compartí en el grupo de WhatsApp, me parece. Un video que me compartió la hermana Angie de Alex Pacman, se llama, Alex Pacman. Este hombre que tiene el canal en YouTube que se llama Conciencia Radio, y que es, pues es de todo, ¿no? Este hombre es investigador, periodista, pues casi científico, de todo, y tiene contactos, gente muy preparada. Él es un investigador que se mete profundo, y que este último video es el último, ¿no?, que ha compartido, me parece, referente a eso, sí, referente a ese tema. Y está él hablando de algo muy interesante, y los que no lo han visto, véanlo, porque entrevista a un americano, que no recuerdo ahorita el nombre de este americano, pero que evidentemente el americano sí es creyente, ¿no? Porque, bueno, usa hasta los nombres sagrados y conoce bastante. Y ellos, lo que llama la atención, que ellos están hablando ahí de un periodo de 40 días. Ellos hablan ahí de un periodo de 40 días, que están haciendo unos cálculos y dicen que muy probablemente estamos en ese periodo de 40 días, o una ventana, le llaman ellos, de 40 días, para llegar al momento de, muy probablemente, la Tercera Guerra Mundial. Que pues es juicio, ¿no? Es juicio. Entonces me llamó la atención eso, de que hablan de una ventana de 40 días, y de alguna manera luego habla también de lo que va a ser Pesaj este año, el Pesaj de este año, y hablan también del famoso planeta, que algunos llaman planeta, otros llaman cometa, ¿cómo se llama?
X, o ellos le llaman 7X, ¿no? Algo así. Mucho se ha hablado de este planeta, muchos han opinado sobre esto. Las autoridades, se puede decir a nivel de nuestro planeta, lo niegan, pero algo que llamó poderosamente mi atención en esto y que yo no lo había relacionado es que ellos dicen en el video, no creo que sea casualidad que Netflix acaba de lanzar la película No mires arriba hace muy poco tiempo. ¿Cuántos vieron la película No mires arriba? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, yo la primera vez que vi la película, les confieso, no me gustó. O sea, porque yo vi la película con otra expectativa. O sea, mi expectativa era, pues, una película hollywoodense, ¿no? Pues, con más atractiva, con más punch, ¿no? Y no me gustó, no me convenció. Pero después, ya vi la película de otra manera. Cuando escucho esto y digo, a ver, espérame. Si esto es un mensaje de la élite de este mundo, o quizás no de la élite, pero de alguien que denuncia a la élite, porque puede ser tomado de las dos maneras, entonces ya la película toma otro rumbo. Y ya cuando la ves así, dices, pues sí está buena la película, porque realmente, dicen ellos, la película es una denuncia. En la película, quien realizó esta película está denunciando al sistema de este mundo. Y está denunciando a la gente, que está diciéndole a la gente, pues bola de necios, que no quieren ver lo que es una realidad. Porque la película, si los que ya la vieron saben, los que no la han visto, la película trata de un asteroide que viene a chocar contra la Tierra y que es descubierto por unos científicos, y estos científicos pues hacen la denuncia correspondiente, no les creen, no los toman en serio, después por algunas cosas los tienen que tomar en serio. Sin embargo, los gobiernos del mundo en todo momento niegan que esto sea algo realmente peligroso. Y llega un momento en la película donde el asteroide ya es visible en el cielo, ya se puede ver como una bola de fuego que viene, y aún así los habitantes de la Tierra están despreocupados y dicen, no, pero no pasa nada. Nuestros gobernantes dicen que no pasa nada, todo está bajo control. Y esa es la denuncia. Esa es la denuncia en sí. Y cuando la ves así, como una película profética, y cuando comparas lo que dice el libro del Apocalipsis, dices, es verdad, porque Apocalipsis dice que eso va a pasar. Y que la gente, a pesar de estar viendo desastres tremendos, la gente de todos modos no va a creer. Se va a negar a creer. Porque los gobiernos del mundo, el sistema del mundo, tiene bien controladas a las personas. Y la gente se cree todo lo que los gobiernos les dicen. Entonces vean la película y se van a dar cuenta de lo grave de la situación que estamos viviendo. Y ahorita ya van cerrados más de 100 telescopios a nivel mundial, de los grandes telescopios, ya los tienen cerrados según por pandemia. Pero ¿cuál será la razón verdadera? Le decía yo a mi hijo, oye hijo, saldrá muy caro un telescopio. Pues sí, carísimo. Porque como dice este varón, ¿verdad? Muy pronto esto que viene ya va a ser visible. Un telescopio lo vas a poder ver pronto. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es? Decía la hermana Ángel, ¿qué será, hermano? Le digo, pues ¿puede ser la Nueva Jerusalén? Pues si es muy grande, sí. La Nueva Jerusalén es enorme. Recuerde usted las medidas.
¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cuánto mide la Nueva Jerusalén? ¿Se acuerdan? En medidas actuales, 2.200 kilómetros. 2.200 kilómetros de... Sí, es un cubo. O sea, de largo, de ancho, de todo, 2.200 kilómetros. Una cosa descomunal, la Nueva Jerusalén. Esto que viene, dicen que es grande, pero también puede ser ajenjo. Puede ser ajenjo el que viene a chocar con la tierra. El caso es que algo viene y que ya lo están denunciando, pero los gobiernos del mundo lo niegan. Dicen, no es verdad. Esa gente es alborotadora y descalifican todas estas cosas. Pero están moviéndose, ¿verdad?, para que no haya más evidencia. Entonces, bueno, no es el tema ahorita, ¿verdad? Pero tenemos que estar pendientes de todas estas cosas que están ocurriendo. Pues Moisés subió entonces hasta la cumbre y en nuestra parashá, al final, en la última lectura, en la séptima, se hace mención de una declaración hebrea que es muy popular en el pueblo judío. La tenemos ahí en pantalla. A ver, estudiantes de hebreo, vamos a ver si pueden leer lo que dice ahí abajo en hebreo. ¿Mande? Tenemos una letra nun primero, empieza con una nun. Luego tenemos la Ain, una Shin y una He. Entonces, ¿qué dice? Es que no tiene signos vocálicos, ese es el problema. Bueno, dice nace. Nace. Nace, y luego tenemos una Bab, que es B. Nace, B, luego una Nun. Otra vez, B, Nishma. Nace Benishma, dice en hebreo ahí. Esta declaración es sumamente importante y es sumamente popular en el pueblo judío. Nace Benishma quiere decir haremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. Eso fue lo que el pueblo de Israel dijo cuando se va a dar todo este asunto y que Moisés va a recibir el resto de la Torá. Aún sin conocerla, aún sin saberla, el pueblo de Israel dijo, haremos y escucharemos. Ahora, aquí hay algo que claro que llama la atención, y es el orden en que están escritas estas palabras. Porque normalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Escuchar primero y hacer después, ¿no? Ese es el orden natural. El orden natural de las cosas sería: escucho primero y practico después, hago después. Pero no. El pueblo de Israel declaró: haremos y luego escucharemos. Haremos y escucharemos. Y acerca de esto, acerca de esta declaración, hay un midrash que dice que el Eterno preguntó: ¿quién le dijo a mi pueblo que tenían que responder así? ¿Quién le reveló a Israel que esta era la respuesta correcta? Que esta tenía que ser la declaración. Es decir, una declaración antinatural, o mejor dicho, sobrenatural. Una declaración que rompe el esquema. Una declaración que va más allá del orden físico, que va más allá del orden de lo natural. Una declaración que desafía las leyes de los hombres,
y la manera de hacer las cosas. Pero esta declaración fue tomada como correcta. Y si nos preguntamos cómo es posible hacer primero y escuchar después, si tratamos de entenderlo desde una perspectiva humana, nunca lo vamos a entender. Porque esta es una declaración que viene directamente del cielo. El Midrash dice que estas palabras son usadas en el lenguaje celestial. Es decir, que solamente los ángeles del Eterno tienen esa capacidad de hacer primero y escuchar después. Pero porque ellos son de arriba. Y como unos seres terrenales tuvieron acceso a esa declaración y pudieron decirla. El Midrash dice, hermanos, que cuando el Eterno le ofreció la Torá a las naciones no israelitas, la respuesta de las naciones fue muy diferente. Ahora, esto lo dice el Midrash. ¿Recuerdan ustedes qué es el Midrash? Es una interpretación de la Torá. Entonces, esto que les voy a compartir no es algo que está en la Torá escrita, que está en un Midrash, pero que nos revela algo pues muy, muy interesante. Cuando el Eterno quiso entregar la Torá, se la reveló no solamente al pueblo de Israel, dice el Midrash, sino que también se la reveló o se la ofreció a las otras naciones del mundo. Fíjense, dice el Midrash que primero el Eterno fue con los descendientes de Esaú. Primero fue con los descendientes de Esaú y les preguntó: ¿aceptarían ustedes mi Torá? Y ellos le contestaron: ¿qué está escrito en tu Torá? El Eterno le respondió: no asesinarás. Ellos contestaron: amo del universo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro padre, cuyas manos son las manos de Esaú, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre le dijo: por tu espada vivirás. Entonces no podemos aceptar la Torá. Es decir, que ellos argumentaron lo que estaba escrito en la misma Torá. Esto es verdad. Isaac le dijo a Esaú: por tu espada vivirás. Esto es verdad. Entonces dice el Midrash, los descendientes de Esaú dijeron: no podemos aceptar la Torá. O mejor dicho, no podemos aceptar lo que está escrito en la Torá, porque nosotros necesitamos usar la espada. Nosotros vivimos de nuestra espada. Nos dedicamos a matar gente. Entonces, ¿cómo vamos a poder recibir tu Torá? Amo del universo, lo sentimos, pero no podemos aceptarla. Sigue diciendo el Midrash: entonces el Eterno se fue con los descendientes de Amón y con los descendientes de Moab. Y les preguntó: ¿ustedes aceptarían mi Torá? Ellos dijeron: ¿qué está escrito en ella? El Eterno le respondió: no cometerás adulterio. Y ellos respondieron: amo del universo, nuestro origen mismo viene del adulterio. Tal y como está escrito, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y por tal razón, siendo nosotros pueblos que venimos de un adulterio, ¿cómo vamos a aceptar tu Torá que dice: no cometerás adulterio? Amo del universo, nosotros no podemos aceptar tu Torá. Luego el Eterno, dice el Midrash, se fue con los hijos de Ismael, los descendientes de Ismael, y les preguntó: ¿aceptarían ustedes mi Torá? Y ellos dijeron: ¿qué está escrito en ella? El Eterno contestó: no robarás. Ellos respondieron: amo del universo, nuestra naturaleza misma es vivir solo de lo robado y de lo adquirido con violencia.
como está escrito respecto a Ismael, y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo y la mano de todos sobre él. No podemos aceptar tu Torah. Y entonces, dice el Midrash, no hubo nación alguna a la que el Eterno no se acercara para ofrecerles su Torah. Pero todas las naciones le decían la misma cosa. Todos, cuando el Eterno les ofrecía la Torah, todos respondían de la misma manera. ¿Y qué dice tu Torah? ¿Qué es lo que está escrito en tu Torah para poder saber si podemos recibirla o no? Y cada nación a la que el Eterno ofreció la Torah y preguntó qué estaba escrito en ella, el Eterno les dio o les reveló un mandamiento. Y por cada mandamiento que el Eterno revelaba a cada nación, ellos decían, no podemos recibir tu Torah. Porque, en pocas palabras, los mandamientos escritos en tu Torah van en contra de nuestra naturaleza misma. Es decir, nosotros fuimos creados, las naciones argumentaban eso. Nuestros orígenes, nuestra creación se remonta a actuar de esta manera, así como actuamos, así como somos. Entonces, no podemos aceptar tu Torah. Estaríamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Pero dice Midrash, finalmente, después de haber sido rechazado por todas las demás naciones, el Eterno se acercó a la nación de Israel. Y la nación de Israel contestó, Naaseh benishma. Haremos y escucharemos. Y es por esta razón que la Torah fue entregada al pueblo de Israel y no a ninguna otra de las naciones. Esto es lo que dice el Midrash. Ahora, ¿habrá algo de malo en preguntar o en querer saber qué está escrito en tu Torah? Como dice el Midrash, que todas las naciones hicieron la misma pregunta. Oye, ¿te gustaría recibir mi Torah? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Y de ahí pues ya decidió. Pero al escuchar la revelación, nadie podía recibir la Torah. Por eso es que dice el Midrash que el Eterno preguntó, ¿quién les dijo a los israelitas lo que debían de contestar? ¿Cómo es que ellos tuvieron este acceso a una declaración del cielo? Porque lo natural es lo que todas las naciones hicieron: cuestionar qué es lo que está escrito en ella. Y cuando lo pensamos con el razonamiento humano, sin asomarnos a la revelación del Espíritu, pues vemos que esto realmente tiene sentido, ¿no? O sea, creo que no vemos algo malo en preguntar qué dice. Porque esto es como firmar un contrato. Cuando firmamos un contrato, ¿lo leemos o no? O sea, queremos saber qué dice, qué voy a firmar, a qué me voy a comprometer, de qué se trata. Entonces, ¿hay algo de malo en eso? Pues tendremos que decir que no. Sin embargo, las naciones se negaron a aceptar la Torah. Ahora surge otra pregunta sobre lo que dice el Midrash. ¿Por qué el Eterno les decía a cada nación un mandamiento que tenía que ver expresamente con la naturaleza de ellos? Por ejemplo, ¿por qué a los descendientes de Saúl pues no les dijo otro mandamiento? Pues pudo haber dado otro.
Pero ¿por qué precisamente el que tenía que ver con su naturaleza, el que los confrontaba y el que finalmente los llevó a negarse a aceptar la Torá? Podríamos pensar, pues, ¿qué clase de oferta es esa? ¿Cómo me ofreces algo que me confronta, ¿no? ¿Qué clase de oferta es esa? Al preguntar qué está escrito en ella, las naciones no judías, no israelitas, estaban diciéndole al Eterno, de alguna manera, estaban preguntando si la Torá podía encajar en su estilo de vida. Es una manera de ver las cosas. ¿Te gustaría recibir mi Torá? Pero tu Torá se acomoda a mi estilo de vida. O sea, porque yo ya tengo una vida, yo ya tengo una forma de vivir. Si tu Torá se acomoda, se adapta a mi estilo de vida, pues vamos a ver, ¿no? Lo podemos considerar. Las naciones lo que hicieron fue no solamente cuestionar, sino que ellos querían que la Torá del Eterno, que las instrucciones del Eterno se adaptaran a la forma que ellos ya tenían de vivir. Y esto, mis hermanos, pues esto no es así, no funciona de esta manera. El Eterno les presentó a cada una de las naciones la mitzvah que era más difícil de aceptar según la naturaleza respectiva de cada uno, simplemente con un propósito: ayudarles a ellos, a cada nación, ayudarles a cumplir su deseo de rechazar la Torá. Dice Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de todos aquellos que rechazaron al Eterno, dice Romanos que el Eterno los entregó a una mente reprobada. Es decir, que el Eterno les dio un empujoncito a la gente, a las naciones. Y esto no quiere decir necesariamente que el Eterno los está enviando hacia la depravación, sino esto es como eso, como una ayuda, como eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Pues adelante, hazlo. Como la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién tomó la decisión? ¿El padre o el hijo? La decisión la tomó el hijo. Sin embargo, el padre no se opuso. Padre, dame mi herencia, dame los bienes que me corresponden. Me quiero ir, conocer el mundo, qué sé yo. El padre dijo: aquí está, váyase mi hijo. Le ayudó. Entonces dice el Midrash, lo que el Eterno hizo al revelarle a cada nación una mitzvah, una ordenanza que era contraria a su estilo de vida, lo que el Eterno estaba haciendo es dándoles esa ayudadita, ese empujoncito para que ellos tomaran la decisión que ya tenían y que era rechazar la Torá. Ustedes lo que quieren es rechazar mi Torá. Bueno, ahí está, les voy a ayudar, les voy a facilitar las cosas para que rechacen mi Torá. Solamente el pueblo de Israel entendió, por revelación, que la única forma de poder aceptar la Torá del Eterno era con esta declaración. La única manera de aceptar la Torá del Eterno era
no conociéndola. O sea, ellos no preguntaron qué dice, sino que ellos dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas y escucharemos luego. Esta frase de escucharemos, lo que quiere decir es que van a escudriñar, o sea, van a estudiar, van a profundizar. O sea, pero antes de hacerlo, o sea, desde ya, nosotros vamos a hacer, vamos a practicar, vamos a obedecer, como dice unos versos antes, vamos a obedecer todo lo que tú nos digas. Y luego la escucharemos, pues para ir mejorando, para ir creciendo, para ir madurando, para ir trascendiendo en los niveles de madurez espiritual. Porque están de acuerdo que esto es así. Recuerdan cuando el Rab Shaul habla de esto, hace una comparación de la Torah primero como leche, como lechita, como el alimento para un bebé. O sea, la Torah es como lechita. Pero luego el Rab Shaul también dice, oye, ya, dejen de comer leche. Ya necesitan alimento sólido. O sea, la misma Torah, no es otra cosa. Es la misma Torah, pero ya la estás escuchando. O sea, ya estás escudriñando, ya estás profundizando más en ella. Por eso dicen que 2 de los libros de las Escrituras que pueden parecer a la vez muy sencillos y sin embargo pueden ser los más profundos son el Evangelio de Juan y Romanos. Porque sí, ciertamente pueden parecer sencillos así al empezar, pero en realidad son bastante profundos. Entonces la Torah es así. Cuando el pueblo de Israel dice haremos, ellos están aceptando un compromiso. O sea, ellos están aceptando la Torah. Cuando dicen escucharemos la vamos a estudiar, vamos a crecer en ella, vamos a profundizar en ella. O sea, no nos vamos a quedar solamente con la primera impresión o con el primer entendimiento que tengamos de ella. Y de ahí que en el pueblo judío se tenga esta costumbre del ciclo anual de estudio de la Torah. Entonces terminamos y otra vez. Porque cada vez que vamos a ella vamos a descubrir nuevas revelaciones. Y eso quiere decir la palabra escucharemos. El pueblo de Israel, hermanos, entendió que la única forma de poder aceptar la Torah del Eterno era no conociéndola. Aceptarla sin conocerla. Ahora, eso diríamos que es un salto de fe. Diríamos que es un salto de fe. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, los que tienen más tiempo y cuando compartíamos el Evangelio y utilizábamos aquella ilustración del equilibrista? Y le decíamos a la gente que aceptar a Cristo era como lo del equilibrista. O sea, la historia era de que un equilibrista ponía una cuerda entre 2 montañas y entonces, pues abajo está el abismo, ¿verdad? Y el equilibrista reunió a mucha gente ahí y le preguntó a la gente, ¿creen ustedes que sea yo capaz de cruzar de esta montaña a la otra por esta cuerda?
así, con todos los peligros, con el viento y con todo lo que está pasando. Y la gente dijo, claro que sí, pues, lo que quieren es del show, ¿verdad? Pues, tú puedes, vamos, dale. El hombre caminó por la cuerda y lo logró, ¿verdad? Llegó hasta el otro lado. Y la gente aplaudía y gritaba, ¿no? Enardecida, bravo. El equilibrista dijo, silencio. Vamos a hacerlo más complicado esta vez. ¿Creen que puedo hacerlo otra vez? Volver a pasar de este extremo de la cuerda hasta el otro extremo. Pero esta vez me voy a poner una silla en mis hombros. Una silla montada en mis hombros. La gente dijo, oh, esto va a ser sensacional, ¿no? Un espectáculo sin precedentes. No, claro que puedes, claro que sí puedes. Dale. El equilibrista lo hizo y lo logró. Con toda la silla montada en sus hombros, llegó al otro extremo y pues aquello era un manicomio, ¿verdad? La gente vuelta loca. ¡Bravo! ¿No? Este hombre lo puede todo. Y él dijo, silencio. Ahora vamos a hacerlo más difícil. ¿Creen ustedes que puedo volver a pasar por esta cuerda de una montaña a la otra con la silla en mis hombros y con una persona sentada en la silla? No, la gente dijo, esto ya va a ser de otro planeta, no, no, hombre, claro que puedes, pero por supuesto que puedes hacer. Tú ya nos demostraste que lo puedes todo, ¿no? Vamos, adelante, dale. Y dijo él, ¿quién va a ser el primero en sentarse en la silla? Necesito un candidato que se siente en la silla. Y como decimos en México, los mariachis callaron. Y la gente se empezó a ver unos a otros. Dijeron, pues órale tú, aviéntate. Tú eres más valiente, ándale. Contábamos esta historia y lo hacíamos, contábamos esta historia para enseñarle a la gente lo que es la fe. Esta era nuestra manera de decirle a las personas lo que es la fe. Pero en esta historia había algo que estaba mal. Y lo que estaba o está mal en esta historia es que nos centrábamos en el punto de ver la fe como algo ciego, como una fe ciega, como dar un salto al vacío. Ese era el enfoque. Es que tienes que saltar al vacío. Ahora, la pregunta es, ¿Israel estaba saltando al vacío al aceptar la Torah sin conocerla? Al decir, Naaseh benishma, haremos, después escucharemos. ¿Estaba Israel realmente dando un salto de fe así como lo enseña la mayoría de la gente? No, y la razón es sencilla. Israel ya conocía a Hashem. Israel ya conocía al Eterno. No están dando un salto de fe, hermano. Esta más bien es una fe bastante racional. No es una fe ciega. Esa generación fue única. La generación que salió de Egipto con Moisés. El pueblo judío le llama la generación del conocimiento. No recuerdo el término hebreo, pero le llama la generación del conocimiento. Los que vieron a Dios, los que oyeron a Dios, los que vieron sus maravillas de una manera que nadie más las ha visto. Los que estuvieron ahí en Egipto con todas las plagas y fueron protegidos de las plagas. Los que salieron de Egipto enriquecidos, los que cruzaron el mar de cañas por tierra seca, los que vieron la gloria del Eterno, la cabot del Eterno, la vieron ahí peleando la batalla contra los ejércitos del faraón. Los que vieron cómo el Eterno destruyó los ejércitos del faraón y los volvió nada en el mar de los jugos. Esa generación que bebió agua de la roca,
esa generación que comió del maná, esa generación que vio la montaña del Sinaí encendida en llamas, que vio aquella nube espesa que cubría la cumbre del Sinaí. Esa generación que dice en el idioma hebreo, vieron las voces, una expresión sumamente misteriosa. Vieron las voces. Otra declaración que rompe el orden natural. ¿Cómo puedes ver unas voces? Las voces son para oírse. Pero no está mal, la declaración natural dice así, y vieron las voces, y dice en plural, vieron las voces. Esa es la generación del conocimiento. Ellos conocieron al Eterno. Ellos no están dando un salto de fe. Ellos saben quién es el que les está ofreciendo la Torah. Había algo que pensar. ¿Había algo que cuestionar? ¿Había algo que dudar? No. Entonces nos mantenemos en el tema de que la fe hebrea es una fe racional, no es una fe ciega, porque tú realmente conoces al Eterno. Sabes quién es aquel que te está ofreciendo su Torah. ¿Quién es aquel que te dice, ¿aceptarías mi Torah? Quizás la mejor imagen que podamos tener para entender esto todavía mejor, pues es la imagen de los padres terrenales. ¿Qué dijo el Mashiach? Pues ¿qué padre habrá que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Verdad que no? Los hijos saben que los padres, que sus padres quieren lo mejor para ellos. Los niños cuando están pequeños saben que sus padres confían en sus padres. Saben que sus padres no les van a hacer daño y no les van a dar algo que les cause dolor o que les cause daño. Esa es la mejor imagen que tenemos. Y por eso el pueblo de Israel, cuando el Eterno ofrece su Torah y les dice, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Porque saben que el Eterno no les va a dar algo que no sea un bien para ellos. Ahora, el pueblo de Israel tenía sus problemas como los de Esaú. Sí, claro que sí. O como los amonitas, también. O como los descendientes de Ismael. O sea, Israel, queremos decir, no era una perita dulce, hermano. La misma Torah da testimonio. ¿Qué dice la Torah de los hijos de Israel? Que eran cabezones, duros de cabeza, rebeldes, pero a más no poder. Pero ellos entendieron. La única manera de aceptar esto es no conociéndolo. Porque si el Eterno les hubiera dicho también algún mandamiento antes de él, no, ¿sabes qué? No. Ellos entendieron, tenemos que hacer un compromiso serio con el Eterno, sin conocer todavía lo que va a estar escrito ahí. No sabemos qué va a escribir, pero sabemos quién es Hashem. Sabemos quién es el Eterno. Sabemos que podemos confiar en Él. Sabemos que Él nos va a dar algo bueno, algo positivo, algo que nos ayude, e incluso con los problemas que tenemos. O sea, el pueblo de Israel estaba consciente de que ellos tenían muchísimos defectos igual que cualquier otro pueblo. Por eso la Torah les fue dada. El no matar, el no robar,
el no cometer adulterio y todos los demás mandamientos, por supuesto, que aplicaban a ellos y que ellos tenían esos mismos problemas como los tenían las demás naciones. La diferencia aquí fue que Israel aceptó el compromiso. Ellos echaron a cuestas el compromiso de recibir la Torá. Pero no solamente recibirla, sino escucharla. Benishma. La escucharemos. El Mashiach Yeshua es, lo sabemos, la Torá hecha carne, el Verbo encarnado, la Torá viviente. A Yeshua, al Mashiach, al igual que la Torá, se le debe aceptar sin restricciones, sin cuestionamientos. El mismo Mashiach lo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa palabrita de y sígame es el equivalente a Benishma. Pero primero tienes que aceptarlo. Ahora, ¿tienes que aceptarlo y creerlo con una fe ciega? No, tampoco. ¿Cuál fue la condición que llenó el pueblo de Israel? Dijimos que ellos conocían al Eterno. Ellos conocían al Eterno. La condición acá entonces es la misma. Conocer al Eterno, conocer las maravillas del Eterno, para que puedas hacer un compromiso serio con el Mashiach Yeshua, es decir, con su palabra. ¿Cuál es el gran problema que se ha tenido durante muchos siglos? Que a la gente se le ha enseñado acerca de el Hijo de Dios como alguien en quien tienes que creer de una manera totalmente ciega, ¿no? Irracional, sin conocerlo y aún sin conocer al Eterno. Y ese ha sido el gran error. Por eso es que en el cristianismo a la mayoría de la gente que se le habla de la religión cristiana, se les invita a leer el Nuevo Testamento. Recuerdo un maestro en el seminario que nos decía, porque le pregunté yo una vez, yo creo que ya traía yo esto, ¿no? Desde entonces, la inquietud. A mí siempre me gustó mucho el Antiguo Testamento. De hecho, cuando fui maestro del seminario, fui maestro del Antiguo Testamento, porque me apasionaba y era una materia que los maestros no querían. Nadie quería enseñar Antiguo Testamento y yo sí, a mí me gusta. Y recuerdo que en una clase, cuando yo era alumno, le pregunté a un maestro por qué razón le recomendábamos a los nuevos creyentes que empezaran a leer el Nuevo Testamento en lugar de comenzar por el Antiguo Testamento, que para mí pues era lo lógico, ¿no? Oye, si voy a agarrar un libro y voy a empezar a leer, pues hay que empezar por el principio. Pero él me dijo, es que la gente necesita primero conocer a su Salvador. Primero conocer al Salvador y ya después conocer su palabra. Algo así me dijo. No me convenció mucho, pero pues era el maestro, ¿verdad? Entonces dije, pero no tenía mucha lógica eso. El gran problema es que las personas
los miles de millones que en el mundo dicen creer en el Hijo de Dios y que se han comprometido con el Hijo de Dios, no conocen al Eterno, no conocen realmente al Padre y no conocen su palabra, no conocen su Torah. En Éxodo 24, que es el cierre de nuestra parashá, nosotros podemos apreciar que cuando el pueblo de Israel dio esta declaración, cuando ellos dijeron Naaseh benishma, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó inmediatamente? Dice la Escritura que lo que vino inmediatamente fue el pacto de sangre. Así, de inmediato. Ellos dijeron Naaseh benishma, y Moisés llevó a cabo el sacrificio y vació la sangre en unas vasijas, otra parte de la sangre la separó y entonces llevó a cabo el ritual del pacto de sangre. Y de una manera simbólica roció al pueblo de Israel con la sangre, y de esta manera el pacto entre el Eterno y su pueblo quedó establecido. Es decir, hermano, que no puedes entrar, no es posible entrar en una relación de pacto sin que lleves a cabo esta declaración, sin que estés dispuesto a hacer primero y a escuchar después. Esa es la condición. Y en el sentido que nos enseña el Midrash, pues nos dice que todas las naciones de la tierra se quedaron fuera del pacto porque ellos querían conocer primero. Y esto es una manera de decir, esto se va a adaptar a nosotros. Hoy estamos en medio de una generación de creyentes. Estamos en medio de una generación de creyentes que está dudando. En medio de una generación de creyentes que ha olvidado lo que significa esta declaración de haremos y escucharemos. Estamos en medio de una generación de creyentes, no estoy hablando del mundo, de nosotros, de los que declaramos fe en el Creador del universo, de los que declaramos fe en el Hijo de Dios. Conózcanlo como Jesús, como Yeshua, como Yahshua, como le digan. Una generación de creyentes que está de verdad dudando, que está cuestionando la palabra de la Torah, que está cuestionando las instrucciones del Eterno. Una generación que ha olvidado el fundamento de lo que es una relación de pacto y lo que es un pacto de sangre. Porque el pacto que se estableció ahí en Éxodo 24 es de lo mismo de que el Mashiach Yeshua habla cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es lo mismo. Pero si no tenemos la capacidad de retomar ese concepto y de entender que en estos tiempos complicados lo que tenemos que hacer es hacer y después escuchar, nos puede pasar lo que le pasó al resto de las naciones. Si nos ponemos a preguntar, ¿y qué está escrito? ¿Y qué es lo que dice tu Torah? Eso puede resultar contraproducente. Estamos de verdad en tiempos bastante complicados, en donde no estoy diciendo que necesitamos una fe ciega, no, recuerden, porque nosotros no dependemos de una fe ciega. Sabemos quién es Hashem. Pero lo que tenemos que hacer es de verdad aceptar, creer, hacer las cosas sin cuestionarlas. En
la semana veíamos el texto de Lucas, en donde nuestro santo maestro Yeshua dijo que Él regresaría en el tiempo de que no sabemos. Y decía yo el miércoles, fue el viernes, ¿no? Y decía yo que con todo el conocimiento que podemos tener de la escatología, y aún con las evidencias de lo que está pasando, aún con todo el escenario ya puesto para el regreso del Mashiach, es probable que esto no suceda. Y usted dirá, mano, ya se volvió loco. No, simplemente veo el testimonio de las Escrituras. Cabe la posibilidad de que no ocurra. Yo siempre pienso en la expresión de Yeshua preguntándose, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra? Y cuando él se pregunta si hallará fe, esto es el equivalente de Naaseh Benishma. Estará dada esta condición, porque esta es la condición para que el Mashiach regrese. Que haya un pueblo que sea como aquella primera generación. No en los rebeldes, no en lo malo, no, sino una generación del conocimiento. Una generación que realmente confía en el Eterno. Una generación que ha experimentado la presencia del Eterno. Una generación que realmente dice, haremos y escucharemos. Porque las condiciones tienen que ser dadas. Y si las condiciones no se dan, pues igual el Mashiach no regresa hasta después. Recuerde usted que Kefa, todos los apóstoles, el Rab Shaul, todos ellos creían con firmeza, con bastante firmeza, que el Mashiach iba a regresar hace 2000 años. Ellos estaban seguros. ¿Por qué cree que hay expresiones ahí del Rab Shaul cuando dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado? ¿Qué está diciendo? Que él estaba seguro que él iba a estar vivo cuando Mashiach regresara. Y no pasó. Para ellos, todo el cuadro, todo el escenario estaba listo en aquel tiempo. Aún antes, los discípulos creyeron en Yeshua como el Mashiach. Cuando ellos lo vieron irse, por eso ellos se quedaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va? ¿Y el reino? ¿Qué pasa? Que alguien nos explique qué es lo que está sucediendo aquí. La generación nuestra, la generación de creyentes, en lugar de estar tan enfocados en las cosas que ocurren, en lugar de estar enfocados en lo externo, tendríamos que estar más enfocados en lo interno. En lo interno, en nosotros. Y hacernos la pregunta si realmente estamos preparados, listos, porque siempre decimos eso. Pero ¿qué significa estar listo? ¿Qué significa estar preparado? O si a usted le preguntaran, hermano, hermana, ¿cómo te estás preparando para eso? ¿Tiene una respuesta? ¿Tiene una buena respuesta? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo?
Porque el Mashiach viene y sabemos a qué viene. Ya no como redentor. Él viene como juez. Pero viene a juzgar a los otros. No, también a nosotros, a todos. Porque escrito está que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mashiach. Todos. El problema es que hay mucha gente confiando en el Mashiach de una manera ciega y no racional. Y creen que todo está bien. Y creen que cuando estén frente al Mashiach todo va a ser color de rosa. Y se olvidan que Él tiene ojos como llama de fuego. Y se olvidan que de su boca sale una espada aguda. Y se olvidan que tenemos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Por eso tenemos que recapitular lo que aquella generación hizo y meditar profundamente en estas palabras y tratar de descifrar esas palabras. Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Y tratar de aterrizar esas palabras en nuestra propia vida. ¿Qué significa para mí Naaseh benishma? ¿Qué estoy haciendo? Porque dice haremos. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En preparación para recibir la Torah. En este caso, para recibir el Yeshua. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom para todos. Y meditemos de verdad con mucha seriedad en estas palabras. Créanme que yo he estado meditando, pensando mucho en esta declaración y sé que todavía necesito entender mucho más, pero mucho más, y sobre todo hacer mucho más, porque estoy consciente que lo que hago no es lo que el Eterno espera que haga. Una vez me dijo un querido hermano, el Eterno te está enseñando que puedes hacer más de lo que estás haciendo. Y nunca se me ha olvidado. Porque el que mucho tiene, ¿qué dice la Escritura? Se le va a dar más. Y el que tiene poco, aún ese poquito que tiene, le será quitado. Y eso tiene que ver con hacer. Porque está hablando de talentos. Está hablando de lo que hacemos para el Eterno. ¿Crees que estás haciendo mucho? Pues ahí te va más. Ahí te va más. Si no estás haciendo nada, pues ese nada aún se te va a quitar. Pensemos en eso y Shabbat Shalom. Bendiciones para todos. Hagamos y escuchemos. Shabbat Shalom, hermanos de lejos. Y aquí vamos a terminar con el tiempo de las